Hola telegalianos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro boletín telegaliano. ¿Qué vamos a ver en el boletín de esta semana? Bueno, pues vamos a tener nuestra habitual sección de noticias donde veremos las novedades de los últimos días y de las últimas semanas en el sector TIC y cómo afectan a la legalidad y a la protección de datos y qué conclusiones, sobre todo, que es lo que más nos interesa, qué conclusiones podemos sacar de esas noticias que se van produciendo. Tendremos nuestro consejo de ciberseguridad. En este caso, esta semana estará enfocado en el tema de las copias de seguridad, cuando desde la perspectiva, enfocado sobre todo desde la perspectiva de la normativa de protección de datos. Y cerraremos el boletín de esta semana con nuestro consejo legal, que estará centrado en el tema del delegado de protección de datos, en esa figura del delegado de protección de datos, y veremos todos los supuestos en los que una empresa necesita, es decir, es obligatorio que nombre su delegado de protección de datos para evitar sanciones como las que veremos ahora a continuación, ¿vale? Pues nada, sin más, empezamos. Pues damos la bienvenida otra vez, una semana más, a nuestra compañera Patricia. Hola Patricia, muy buenas. Muy buenas, José Antonio. Bienvenida a la sección de noticias. ¿Qué nos trae esta semana? Pues vamos a ver, como estabas comentando, en esta nueva entrega del Boletín Telegaliano hemos seleccionado esta vez 4 noticias que están de actualidad y que también nos sirven a todos para aprender un poco, pues sobre protección de datos y sobre qué hacer o qué no hacer en según qué caso, para así sobre todo evitar posibles sanciones, que es lo que al final nos importa a todos, ¿no? Así que, si quieres, empezamos ya con la primera de ellas. ¿Me confirmas que se ve bien? Se ve perfectamente. Estupendo. Perfecto. Pues bueno, os vamos a comentar esta primera noticia que dice así: Bruselas declara equivalente la protección de datos en la Unión Europea y Reino Unido. Bueno, pues se trata de que la Comisión Europea ha adoptado 2 decisiones sobre la transferencia de datos personales a Reino Unido. Así que la información personal de estos residentes ya puede circular entre la Unión Europea y este país inglés. Pues la verdad que es una noticia más importante de lo que parece. Parece muy obvia. La verdad es que era ciertamente esperada, puesto que no hubiera tenido sentido que la Comisión Europea hubiera dicho que la normativa de protección de datos de Gran Bretaña no era acorde con la de la Unión Europea, porque es que básicamente era la misma, con lo cual no hubiera tenido sentido ninguno. Pero formalmente hacía falta esta declaración. ¿Por qué? Porque con el Brexit... bueno, pues como todos sabemos, el Reino Unido, aparte de quedarse sin gasolina y sin bienes de primera necesidad, pues tenía una consecuencia jurídica en protección de datos muy importante. Y es que pasaba a ser un tercero desde el punto de vista legal. Es decir, pasaba a ser un país donde hasta que la Comisión Europea dijera lo contrario, pues a priori deberíamos de considerarlo como que, bueno, pues había una transferencia internacional de datos. Con lo que eso significa, es decir, aterricemos esto un poco. Si yo si tenía contratado un servicio cuyos datos estaban alojados o estaba prestada por una empresa británica, pues hasta que ha llegado esta declaración, se consideraba, desde la fecha en la que se produjo el Brexit, se consideraba que había una transferencia internacional de datos. Por lo tanto, tenía que acogerme a algunas de las garantías establecidas en la normativa para poder tratar los datos, para poder utilizar estos servicios de estas empresas británicas. Con esta declaración, que insisto, era obvia, era evidente, pero necesaria desde el punto de vista legal, pues bueno, se aclara todo el panorama y desde el punto de vista legal, pues bueno, mantener los datos o tratar los datos en Gran Bretaña, pues tiene la equivalencia en el Reino Unido, tiene la equivalencia a cualquier país de la Unión Europea, puesto que reconoce que tiene una legislación suficientemente protectora con los datos de carácter personal, ¿vale? Con lo cual, noticia que parecía obvia, insisto, pero que tiene más trascendencia jurídica de lo que parecía. O sea que muy buena noticia seleccionada. Más. Perfecto, pues pasamos a la siguiente. Si te parece, la siguiente Claro. noticia, que os traemos la resolución de un procedimiento sancionador
Se trata de una sanción por importe de 10.000 euros que la EPD, pues bueno, ha impuesto a una empresa que se llama Aconcagua Juegos S.A. por no nombrar un delegado de protección de datos. Así que, José Antonio, cuéntanos, por favor, por qué es tan importante tener un delegado de protección de datos en nuestra empresa y para que no nos pase como esta empresa que nos sancione en el caso de no tenerlo. Pues por lo pronto para ahorrarte 10.000 euros, ¿no? Porque a Concagua ya le ha costado la broma 10.000 euros, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante? Lo vamos a ver luego en la sección del Consejo Legal, del Consejo Telegaliano, pero es que es importante primero porque es que la normativa establece unos muy claros donde una empresa tiene que nombrar un delegado de protección de datos. ¿Qué es un delegado de protección de datos? Un DPD, un DPO, sí, aparece por internet con varias fórmulas, ¿no? Pues un delegado de protección de datos básicamente es una figura que vela por el cumplimiento de la normativa en la empresa y que sirve de enlace tanto con el organismo de control, en este caso con la Agencia Española de Protección de Datos, como con los propios interesados. Es decir, por ejemplo, si hay una reclamación a la empresa, el primero que tiene que atender y recibir esa reclamación es el delegado de protección de datos. Es una figura todavía desconocida que está andando, se implantó con el nuevo reglamento y bueno, tiene unas peculiaridades que luego ya veremos en el Consejo Telegaliano. Pero lo importante, con lo que nos tenemos que quedar, si no hacemos un buen análisis de este tema, si no tomamos la decisión correcta y llega la agencia y entiende que estábamos obligados a disponer de un delegado de protección de datos, pues ya estáis viendo que las sanciones no son baratas precisamente. 10.000 euros es una cuestión a tener en cuenta y una sanción muy importante, ¿no? O sea que cuidado con este tema. Además, ya creo, si mal no recuerdo, es la tercera o cuarta sanción que dicta la agencia por este tema. Es decir, están cogiendo velocidad ya en muchas sanciones, en muchos temas. Así que ojo y hagamos un análisis serio de cuándo necesitamos o no un delegado de protección de datos. Luego lo veremos en la sección, qué cuestiones hay que tener en cuenta y, digamos, cómo podemos tener claro si necesitamos el delegado o no. Así que muy buena noticia también, muy bien seleccionada. Perfecto, pues pasamos a la tercera noticia, que va sobre un tema que últimamente siempre está bastante de actualidad y es el ciberataque a compañías. Pues bueno, comentamos que a raíz del consumo de tecnologías que requieren aplicaciones en la nube sobre todo, pues bueno, y sumado a una amenaza constante de ciberataque a los datos personales que esas aplicaciones pues mueven en la nube, todo ello incrementado al aumento del teletrabajo, como todos sabemos, pues la empresa Dell ha hecho un informe que ha revelado que las organizaciones y las empresas cada vez tienen una mayor dificultad en torno a la protección de esos datos personales y no creen que esos datos, a raíz de sufrir ese ciberataque, se puedan recuperar, por lo tanto, o han sido destruidos o lo han perdido. Esta noticia revela para mí una cuestión importante y es el optimismo de las empresas, porque hablan del 67%, yo creo que se queda corto, porque eso es un estudio de Dell, es decir, yo creo que son cifras, me atrevería a decir, hasta optimistas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que lo estamos viendo, es decir, nosotros, bueno, pues por nuestro trabajo vemos muchísimos ataques que se están produciendo últimamente a entidades, a grandes corporaciones, a grandes empresas, a entidades pequeñas. Es decir, nadie está exento de un ciberataque o de un intento de intrusión o de un ataque por ransomware. Es decir, hay muchísimas fórmulas hoy en día. Los malos, como digo yo, estudian cada vez más fórmulas pues para bueno, atacarnos con el único objetivo de económico, porque luego al final todo este tipo de ataques tiene un trasfondo económico, ¿no? Y más hoy en día con todo este tema de secuestro de equipos, etcétera, que te piden un rescate en criptomonedas, etcétera, ¿no? Entonces, es una cuestión, lo vamos a ver luego en la sección de tus datos seguros, pero es que es una cuestión importantísima, tener un buen proceso de copias de seguridad, un buen sistema de copias de respaldo, pues te puede ayudar es fundamental e imprescindible para evitar pues engrosar ese número del 67% de empresas que creen que no serían capaces de recuperarse o de recuperar la totalidad de sus datos. Y ya no solamente el problema en sí, sino que es que además tiene una incidencia de esta naturaleza y tiene 72 horas para comunicárselo a la Agencia Española de Protección de Datos.
y si se dan determinados requisitos, además tienes que notificárselo a los afectados. O sea, que tú imagínate que le tienes que decir a tus clientes que te han robado los datos y que no eres capaz de recuperarlos. Imagínate la papeleta, ¿no? Y además notificárselo a la Agencia Española de Protección de Datos en 72 horas. Es una papeleta importante y tu reputación absolutamente por los suelos, ¿no? Lo cual ya no es solamente el daño en sí, es todo lo que viene detrás si no tienes las medidas adecuadas. Con lo cual, es importante que se hagan estos estudios, estos análisis para por lo menos concienciar y incentivar que todos nos vayamos poniendo las pilas en estos temas. Perfecto, pues si te parece pasamos a la última noticia. Adelante. Bueno, pues esta última noticia que hemos seleccionado hoy para vosotros se trata de un sistema un tanto polémico sobre la recogida de basuras puerta a puerta que se ha implantado en un barrio de Barcelona. De hecho, el titular es bastante curioso y dice así: los vecinos de Sant Andreu deben explicar por qué usan pañales para tirarlo a la basura. ¿Cómo? Y vosotros preguntaréis qué tiene que ver esto con la protección de datos. Y es aquí donde está la amiga y donde está la polémica. A ver. Primero vamos a poner en situación y vamos a resumir un poco este sistema de recogida de basuras para que sepáis de qué va y entendáis toda esta noticia muchísimo mejor. A través de este sistema de basuras que el Ayuntamiento de Barcelona ha implantado en este barrio, pues quiere que se recicle más y que se reduzca la generación de residuos con una recogida selectiva de basura. Es decir, la basura orgánica se recoge 3 días a la semana, el plástico 2 días y el papel y el resto de residuos 1 día a la semana. Además, los vecinos pueden acceder a los contenedores con una llave que lo abre y las bolsas de basura llevan un chip integrado en ellas. ¿Cuál es el problema? De basura con chip, madre mía. Sí. ¿Cuál es el problema? Cuando en esos residuos pues hay pañales o residuos humanos que obviamente no puedes guardar una semana en tu casa hasta que toque el día de tirarlos, obviamente, y los vecinos pues se han quejado. Lo de residuos humanos no entramos en detalle, ¿no? Porque no, mejor no entrar en detalle, pero bueno, todo... Mejor lo dejamos ahí. Mejor vamos a dejarlo ahí. Yo creo que vale. Está bastante resumido con residuos humanos. Sí, muy elegante el término. Que no hablamos de un cadáver, por si alguno se pierde. No, obviamente. Vale, perdona, sigue contando. Pero bueno, el caso es que los vecinos se han quejado por esto, entre otras muchas cuestiones, por este sistema. ¿Y qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona? Ha enviado una circular a los vecinos para que declaren, atención, el uso que hacen de los contenedores de pañales instalados en el barrio, y es ahí donde se pone en entredicho la protección de datos. ¿Por qué? Porque se le exige a esos vecinos que concreten sus motivos para desechar los pañales a través de un formulario que tienen que rellenar para tener acceso a estos contenedores. Y no te lo pierdas, porque las opciones que da el formulario, que está por aquí, si me carga la página, aquí lo tenemos, pues son 3. Primera opción, convivir con menores de 3 años. Obviamente usan pañales los menores de 3 años. Si tiene un niño de 4 que va un poquito retrasado con el tema de los pañales, ya no puede marcar esa, está claro. Ya no puede marcar eso. Madre mía. Segunda opción, convivir con personas que lo usen y que requieran de usar pañales. En los anuncios. Por ahí lo ha saltado un anuncio, sí. Ahí. Los anuncios son traicioneros a veces. Sí. Como íbamos diciendo, la segunda opción del formulario, convivir con personas que lo usen, que requieran de usar pañales, pues personas mayores y demás. Y tercera opción, convivir con pacientes, con personas enfermas que necesiten cuidados diarios, que requieran de un material sanitario que sea de un único uso. Entonces, estos aspectos tan sensibles como el de los bebés, pues no sé, pero los otros 2 sí son más sensibles, pues ha generado un malestar entre las contradicciones de, por ejemplo, por qué hay que justificar que tiras los pañales de tu hijo y no puedes, por ejemplo, tirar productos de higiene femenina cuando es el mismo tipo de residuo que no puedes guardarlo y tirarlo una semana después de su uso. Y aparte de esto también, pues se han cuestionado los chips que van pegados a las bolsas de basura porque
esos chips tienen unos indicadores electrónicos que, atención, permiten identificar la vivienda de quien ha dejado la bolsa de basura en la calle y rastrear los hábitos de consumo de cada una de esas personas que viven en esa casa a través del contenido que hay dentro de la bolsa de basura. Nada, poca cosa. Así poca que cosa. Bueno, José Antonio, te pasamos el testigo sobre este tema y sobre esta polémica. El testigo es como para tirarlo a la basura y nunca mejor dicho, porque madre mía, qué panorama, sí. Qué panorama de noticias, ¿no? Y bueno, pues para que nos comente un poco sobre si se pueden recoger este tipo de datos o no, si se puede hacer o no, hasta qué punto y qué datos de categoría sensible están tratando y si se puede hacer, básicamente. Madre mía, yo lo siento de verdad por los vecinos de esa zona, porque vaya panorama, ¿no? Más que entrar en la cuestión que planteas, que es importante, pero sí te digo que por experiencia, suele ser la primera pregunta que nos hace siempre un cliente. ¿Esto se puede hacer? Mira, depende, ¿vale? En esta vida todo depende de las circunstancias. No se puede ser categórico desde fuera, decir esto se puede o no se puede hacer. Hombre, a priori tiene un tufo a que no. Te lo digo ya, yo nunca estoy hablando de tufo y basura, ¿no? Tiene una pintaza de que esto va a acabar en manos de la Agencia de Protección de Datos. En este caso es posible que hasta en la agencia catalana, porque si el que está solicitando es los datos, entiendo que es el responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Barcelona, y en Cataluña sí hay organismo autonómico de protección de datos, por lo tanto acabaría allí en la agencia autonómica de la Agencia Catalana de Protección de Datos y no en la española, ¿no? Pero bueno, insisto, tiene una pinta de que este tema va a acabar siendo dirimido por la agencia catalana y, hombre, a priori tiene una pinta de que no van a salir muy bien parados el ayuntamiento, porque tal y como lo plantea, la pregunta que se te viene a la cabeza es ¿cuál es la finalidad? Es decir, ¿para qué usted quiere? Claro. ¿Qué juicio de valor ha hecho usted? Porque evidentemente no se apoyan en el consentimiento, esto no es voluntario, es decir, esto es obligatorio por parte del ayuntamiento. ¿Y qué juicio de valor ha hecho usted para entender que yo tengo la obligación de declarar cuestiones tan íntimas y personales, incluso revelar datos de salud, como se está indicando en el tercero de las casillas, claro, ¿no? Y que esa cesión de mi intimidad prevalece sobre el interés que usted tenga en la gestión de residuos? Me cuesta a priori entender que ahí haya una base jurídica sólida, ¿vale? Y ese es el kit de la cuestión de esto, es decir, lograr convencer al organismo de control de que existe un bien jurídico, un interés jurídico que está por encima del hecho de obligar a los vecinos a declarar este tipo de cuestiones en un formulario. O sea que, a priori, insisto, mala pinta, ¿eh? Por experiencia, mala pinta para el que ha ideado este sistema y, desde luego, es decir, una invasión de la intimidad para todos estos vecinos, una generación de molestias tremenda, ¿no? Y, en fin, yo creo que está bien que se avance, está bien la tecnología, está bien las mejoras, pero cuando un avance de este estilo genera tal grado de incomodidad, hay que tenerlo muy bien atado, hay que tenerlo muy bien pensado, tienes que tener muy claro que el beneficio compensa a todos los perjuicios que está generando. Insisto, desde fuera y sin estar dentro del asunto, esto tiene una pinta de que no van por ahí los tiros, ¿vale? De hecho ya se puede ver la fotografía, los vecinos, claro, no es que hayan hecho boicot al sistema, es que, a ver, es bastante difícil y sobre todo bastante molesto si, por ejemplo, tienes que tener una semana los pañales de tu niño en tu casa hasta que toque el día de tirarlo, y si encima de todo tienes que rellenar un formulario indicando por qué tiras pañales. Vaya, de hecho, que haya gente que diga, leíamos otra noticia sobre esto que decía que había un turismo de basura, o sea, que los vecinos se iban a otro barrio donde no estaba implantado este sistema a tirar la basura para poder tirarla tranquilamente. Bueno, si lo que se pretende es fomentar el turismo, pues mira, oye, no, tampoco es tan mal sistema, ¿no? Pero es verdad que eso, en fin, yo creo que hay cosas que hay que pensarlas, ¿no? Y también nos sirve como reflexión de una cuestión, es decir, fijaros hasta dónde se está avanzando y qué importancia tiene en este avance de las nuevas tecnologías
el control de la privacidad, el control de la protección de datos. Eso que pensamos que dices, oh, qué molesto está aprobando cookies cada vez que entra en una web, qué pestiño el tener que poner una política de privacidad. Es decir, cuando llegan situaciones como esta, que eres tú el que está en el otro lado, donde están invadiendo tu privacidad sin preguntarte, sin darte opción a decir quiero o no quiero, entonces sí que te alegras de que haya una norma donde tú te puedas agarrar y puedas denunciar a un organismo para decir, usted, que es que estos señores se están pasando 3 pueblos. Es decir, ¿para qué quieren saber si yo uso pañales, dejo de usarlos, o si tengo un familiar enfermo conviviendo en mi casa? O los usos, como decía, con el sistema de microchip, hasta lo uso a la hora que yo estoy sacando la basura a mi casa, De hecho, a la aquí hay una basura, foto con las bolsas a la y el calle, ¿no? microchip adherido a la bolsa. Que, en fin, es un poco, bueno, pues ya está. Se pretende avanzar como sociedad, pero a veces no hay que perder de vista que la intimidad es un bien muy delicado y que hay que protegerlo precisamente por ese avance de las nuevas tecnologías. Pues fantástica, te buscaron noticias súper originales, Patrick. Siempre Entre la pasada intentamos. semana Sí, con la máquina de vending y esta con las basuras, sí, nos sí. sorprendes cada semana con Nosotros las noticias. intentamos siempre que se aprenda sobre protección de datos y coger noticias, pues bueno, originales y que estén de actualidad también, porque de hecho todavía está la polémica y este sistema de recogida todavía está a día de hoy en vigor, o sea que si cualquier vecino de San Andreu puede ver el vídeo, pues mucho mejor. Fantástico. Pues nada, Patricia, muchísimas gracias por tus noticias, una semana más. Y nada, ya te pongo, ya me dejas en ascuas para la próxima sesión, a ver qué nos trae la próxima semana. ¿Vale? Pues la próxima semana lo veremos. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Gracias, Patrick. Hasta luego. Hasta luego a todos. Entramos en nuestra sección de tus datos seguros. Como sabéis, es la sección que dedicamos a la seguridad de la información y a la protección de los datos de carácter personal con la finalidad de bueno, pues ayudaros a proteger vuestros datos, a cumplir con la ley y evitar esas temidas brechas de seguridad que, según la normativa vigente, nos obligan a comunicarlas a la agencia en un plazo máximo de 72 horas, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar con, por donde empezamos siempre cuando llegamos a esta sección, con el disclaimer, ¿no? Con el aviso. Consulta con un profesional informático, lo decimos siempre, ¿vale? Esto es simplemente un mero consejo. Cada empresa es un mundo, cada negocio digital es un mundo y por lo tanto cuando entramos a bueno, pues diseñar una medida de seguridad tan importante como son nuestras copias de respaldo, nuestras copias de seguridad, sí o sí deberíamos contar con el asesoramiento de un profesional, ya sea externo, alguien externo que nos asesore, o bien, evidentemente, tirar, si lo tenemos, de nuestro propio departamento TIC, de nuestro propio departamento informático, que sea el que nos informe de cuál es la situación de esta medida, de cómo lo tenemos implantado y si hay alguna cuestión a mejorar, ¿vale? Bueno, pues entramos de lleno en comentar las particularidades de las copias de seguridad y cómo podemos lograr que tengamos un sistema robusto, seguro y sobre todo que cumpla con la legislación vigente. Lo primero que tenemos que decir es que a día de hoy, cuando entró en vigor el reglamento europeo, el panorama cambió muchísimo, porque antiguamente, es decir, con la antigua LOPD, pues sí que teníamos un reglamento de medidas de seguridad donde aunque de manera un poquito vaga, ¿no? Pero sí que se hacía referencia concreta a algunas cuestiones sobre las copias de seguridad. Ahora ya no, es decir, con el reglamento europeo las medidas de seguridad no aparecen detalladas en ninguna parte y lo único que nos indican es que se deben de adoptar las medidas necesarias en función de los riesgos que tenemos, con lo cual implica pues el previo análisis de riesgos de nuestra entidad, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay un trabajo previo que siempre vamos a tener que hacer antes de diseñar e implantar nuestro sistema de copias de seguridad. Pero bueno, sí que estamos en condiciones de poder daros desde nuestra experiencia, ¿vale? Auditando y ayudando a empresas a adaptarse a la normativa vigente, pues sí que estamos en condiciones de daros algunos consejos que hemos visto que siempre funcionan y que resultan pues bueno, muy adecuados para ayudar a cumplir con la normativa vigente en este punto en concreto, ¿vale? Lo primero,
Disponer de una política de copia de seguridad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tengamos un documento. Que tengamos un documento escrito donde podamos reflejar cuál es nuestra política de copias de seguridad, nuestro sistema de copias de seguridad. Y que en esa política tengamos definido una serie de puntos. El primero, ¿quién va a ser el responsable de hacer esas copias de seguridad? La persona, el cargo, el departamento concreto que se va a encargar de realizar los sistemas, la realización de las copias de seguridad. ¿Qué se copia? ¿Qué información se va a copiar? ¿Vale? ¿Cuál es la información importante? Ya no solamente hablamos de datos de carácter personal, que es obligatorio por ley, sino qué información resulta necesaria para el negocio que quede respaldada para evitar pues, problemas, ¿vale? ¿Qué tipo de copia vamos a hacer? Si estamos hablando de una copia completa, diferencial, incremental, es decir, aquí ya los informáticos sí que sabrán de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, muy, muy sencillo, la copia completa es una copia total, en fin, la diferencial pues va haciendo copias en función del último respaldo que cuenta. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones que hay que tener en consideración a la hora de definir qué tipo de copia. Incluso pues podemos tener distintos tipos de copia. Por ejemplo, diaria, pues no tenemos, imaginaros que hacemos un respaldo diario, uno semanal y uno mensual, ¿vale? Pues el diario a lo mejor simplemente nos vamos al diferencial, a un tipo de copia diferencial o un tipo de copia incremental. La mensual, pues nos vamos a una completa, o la semanal nos vamos a una completa. Se puede jugar con los distintos tipos de copia en función de la periodicidad que hayamos establecido, ¿vale? El software empleado, es decir, qué software, qué programas vamos a emplear para realizar esas copias de seguridad. Los soportes donde se van a realizar, o si se va a realizar en la nube, especificar el sistema que se va a emplear para hacer estas copias de seguridad. La periodicidad, importante, que tengamos diversas periodicidades, pues periodicidad diaria, un juego de copias, por ejemplo, se puede hacer de forma diaria, luego tener otra periodicidad semanal y otra mensual, por ejemplo, ¿vale? La vigencia de las copias, es decir, cuánto vamos a conservar esa copia de seguridad, ese archivo de copia de seguridad que se ha generado. Pues imaginaros que decimos, bueno, pues las diarias las aguantamos 3 días. Las semanales 2 juegos, 2 copias y las mensuales pues otras 2, ¿vale? Eso, ¿por qué tenemos que establecer esa vigencia? Pues porque evidentemente el espacio no es infinito y por lo tanto debemos de ir eliminando copias antiguas que no tienen sentido, puesto que las posteriores van, digamos, alimentando y generando nuevas copias de seguridad más completas que las anteriores y no, evita que consumamos recursos en exceso. La ubicación de las copias de seguridad es importante, además aquí un consejo es que siempre dispongamos de copias de seguridad en al menos 2 ubicaciones distintas, ya sean físicamente o sea en formato digital en la nube. Es decir, digamos que a lo mejor, pues no sé, tenemos contratado servicios de Amazon, pues que tengamos para hacer copias de seguridad, que tengamos al menos 2 ubicaciones diferentes para poder tener esas copias de seguridad y garantizarnos que si se nos cae un proveedor, se nos cae una ubicación, no podemos acceder a cualquier tipo de problema, bueno, pues disponemos de una copia de respaldo en otro sitio totalmente diferente para tirar de ella, ¿no? Máxime si estamos haciendo las copias de seguridad en soporte físico, es decir, pues por ejemplo en un disco duro externo, ¿no? Y lo tenemos en nuestras propias instalaciones. Tened en cuenta que ante un desastre, por ejemplo un incendio de nuestras instalaciones, una inundación, se inhabilita el sistema principal que contiene la información y si la copia de seguridad está pegado al sistema, como ocurre en muchas ocasiones, que está ubicado en el mismo sitio físicamente, pues si hay un incendio es que arde exactamente igual la copia de seguridad que la información principal, con lo cual conviene tener al menos uno de esos juegos de copias de seguridad, ubicarlo en unas instalaciones o en una ubicación diferente, ¿vale? Y luego una cuestión que venía reflejada en la anterior legislación, que en esta no se ha indicado, pero bueno, que es evidentemente importante, y es el realizar pruebas de restauración, es decir, a efectos prácticos lo que no sirve de nada es que vayamos haciendo nuestras copias de seguridad y nunca los probemos, ¿no? Nunca hagamos el ejercicio de decir, bueno, ¿esto realmente me sirve? ¿Soy capaz de restaurar un archivo o mis sistemas completos a raíz de la información que yo estoy copiando? Entonces, pues que no nos quedemos simplemente con el típico check de copia realizada correctamente, sino que hagamos una prueba de restauración, pues para verificar y comprobar que efectivamente eso se
se ha copiado de manera correcta, ¿vale? Además de todo esto, importante, como decíamos, tener documentada esa política donde se definen todas estas cuestiones y, por supuesto, elaborar un procedimiento escrito donde se describa cómo se hacen esas copias de seguridad y cómo se restauran, ¿vale? Para que el día de mañana, bueno, pues todo sea mucho más ágil, más rápido, no tengamos que improvisar en una situación de emergencia y sepamos cómo se restaura todo y sepamos cómo se hacen esas copias de seguridad. Por último, una buena práctica para el que quiera avanzar en estos temas y tener, digamos, alguna referencia a la que acudir, etcétera, ¿vale? Pues hay una ISO, en concreto la ISO 22301, que, bueno, nos habla del plan de continuidad de negocio. ¿Qué es esto? Esto es evidentemente un paso mucho más avanzado que lo que es un simple sistema de copias de seguridad, y lo que plantea esta ISO es un sistema, pues, para garantizar la continuidad de negocio ante algún tipo de desastre. No solo ya pensando en información, en sistemas informáticos, en archivos, etcétera, sino del negocio en su totalidad. Por ejemplo, poníamos ante el ejemplo de un desastre, de un incendio, ¿no? Pues qué hacer. Un buen plan de negocio contempla ese punto y te está indicando qué tienes que hacer al día siguiente de un desastre de esa naturaleza, dónde tienes que acudir, cómo puedes empezar desde bueno, una ubicación alternativa para la oficina, etcétera, etcétera, en función de las características de cada negocio, ¿no? ¿Qué hacer al día siguiente de un desastre de esa naturaleza para recuperarse lo antes posible? Todo procedimentado, todo escrito, de manera que no tengamos que improvisar ante una situación de ese estilo, ¿vale? Insisto, ahí tenéis una referencia que podéis consultar, que podéis investigar, la ISO 22301, que se dedica a este tema. Y bueno, pues hasta aquí nuestra sección de tus datos seguros. Si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, podéis enviarnos vuestros comentarios al propio vídeo de YouTube o directamente por correo electrónico, etcétera, ¿vale? Y si queréis también indicarnos qué queréis que comentemos en los siguientes boletines, si tenéis alguna preocupación, alguna cuestión a nivel de seguridad de la información, de seguridad de los datos personales que os preocupa, que os gustaría que comentáramos en esta sección, nos lo indicáis en los comentarios o por correo electrónico, ¿vale? Venga, pues gracias. Entramos en nuestra sección de consejos telegalianos. Y hoy lo vamos a dedicar pues a un tema que estamos viendo que ya está empezando a coger velocidad en cuanto a sanciones se refiere, impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos, el delegado de protección de datos, esa figura que se introduce en el Reglamento General de Protección de Datos, en la normativa, y que bueno, está todavía ahí muy oscura, ¿no? Hay muchas dudas sobre este tema, cuándo resulta obligatorio, cuándo no. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en esa parte, en cuándo resulta obligatorio nombrar un delegado de protección de datos, y vamos a ver todos los supuestos. En otra ocasión profundizaremos más en esa figura del delegado de protección de datos, cuál es su papel, cuál es su función, si puede ser interno, si puede ser externo. Ya os adelanto que por supuesto puede ser personal interno siempre y cuando esté cualificado, también puede ser externalizado. Nosotros en Interlegal ofrecemos a muchas empresas esa posibilidad, la posibilidad de contratarnos como delegado de protección de datos externo, en fin, bueno, todos los supuestos y toda la casuística que hay alrededor de esta figura. Pero hoy nos centramos exclusivamente en cuándo estamos obligados a nombrar un delegado de protección de datos, porque eso es lo primero, saber si tenemos obligación legal o no de nombrar un delegado de protección de datos. Lo primero que tenemos que decir es que, digamos que, bueno, pues la normativa, el artículo que establece, que introduce esta obligación y marca los parámetros generales en función de quién está obligado a nombrar ese delegado de protección de datos, ese es el artículo 37 del Reglamento General de Protección de Datos. Y vamos a ver los tres grandes supuestos que introduce este artículo 37. El primero de ellos, está obligado a tener un delegado de protección de datos toda autoridad u organismo público. Clarísimo y sin distinción. Segundo punto, cuando la entidad, es decir, el responsable del tratamiento, tenga entre sus actividades la observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. ¿Qué significa esto? ¿Qué rollo es esta frase así un poco enigmática, ¿no? Pues
ponemos un ejemplo y seguro lo vais a entender. Y además se pone en la propia documentación y tal, en la propia documentación de desarrollo del reglamento hecho por el Comité Europeo, las guías emitidas por el Comité Europeo de Protección de Datos, se pone un ejemplo muy claro que nos aterriza este artículo. Y es, por ejemplo, cuando estamos ejerciendo labores de videovigilancia sobre infraestructuras que implican pues una alta asistencia o afluencia de personas, ¿no? Estaciones de trenes, etcétera. Bueno, pues ese tipo de situaciones, aeropuertos, ahí estamos viendo cómo todo el que una empresa de seguridad que, por ejemplo, ejerza ese tipo de actividad, ya sea para sí mismo o para, porque en este caso una empresa de seguridad lo va a hacer siempre porque está subcontratada pues por AENA o por el responsable o por Renfe, por Adif o por quien sea, bueno, pues esa empresa de seguridad está obligada a nombrar un delegado de protección de datos conforme a lo que ya está diciendo este RGPD. Luego veremos en el caso la segunda batería de casuística que se establece ya en otra norma, en la LOPD-GDD, en la Ley de Protección de Datos Española. Ahí se mencionan casos mucho más concretos que esto, ¿no? Esto que digamos que queda un poco más en el aire. Y en esa segunda norma sí que se pone nombre y apellido y se indica que las empresas de seguridad están obligadas sí o sí a tener un delegado de protección de datos. Pero simplemente con esta cuestión que tenemos encima de la mesa, con esta declaración que hace el RGPD, ya una empresa de seguridad que se dedicara, por ejemplo, a gestionar la videovigilancia, el sistema de videovigilancia de un aeropuerto o de una estación de tren o de metro, etcétera, ya estaría obligado a disponer de delegado de protección de datos. El tercer y último supuesto que se establece en el reglamento, ¿vale? Que nos indica es cuando se realiza un tratamiento a gran escala de datos de categoría especial. Madre mía. Lo de datos de categoría especial sí que deberíamos tener un poquito más claro, que son los antiguos datos de nivel alto de la LOPD, es decir, datos, bueno, pues más sensibles, por así decirlo, pues salud, orientación sexual, opiniones políticas, filosóficas, religiosas, etcétera, ¿vale? Creencias religiosas, etcétera, ¿vale? Esos son los datos de categoría especial y por lo tanto te dice dos supuestos. Cuando se traten datos a gran escala de esta tipología de datos personales, ahí vamos a necesitar un delegado de protección de datos. Pero ahora la pregunta del millón, ¿qué es tratamiento a gran escala? ¿Vale? Luego, en el desarrollo que hace la norma española, que lo vamos a ver a continuación justo, la LOPD-GDD, nuestra nueva LOPD, ¿vale? Ahí en ese desarrollo nos va a dar alguna pista más de qué va a entender por gran escala y sobre todo va a aterrizar este concepto. Pero es verdad que no hay un número, es decir, no podemos decir, pues a partir de 15.000 registros, 15.000 personas o 100.000 o 1.000.000 se considera tratamiento de datos a gran escala. Ellos te dicen que depende del volumen, depende del ámbito geográfico, depende de varios factores. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, una empresa municipal de agua, por ejemplo, suministro de agua, ¿vale? De una localidad pequeñita, imaginaros 5.000 habitantes. Hay una empresa municipal que se dedica al suministro de del agua a todos los vecinos de esa localidad. Bueno, pues imaginaros que ¿se puede considerar datos de tratamiento a gran escala? Hombre, pues 5.000 registros a priori no es un número excesivo, pero claro, lo que te dice el reglamento dice sí, pero tómalo usted en cuenta en función de, por ejemplo, el ámbito geográfico. Claro, si estamos hablando del ámbito geográfico en el que está actuando esa empresa, que es una localidad, una empresa municipal, y resulta que tiene prácticamente a todos los residentes de esa localidad que tienen un contrato de suministro, va a ser el 80% de la población o el 90% de la población, los tiene registrados en su base de datos, pues evidentemente ahí sí nos podemos estar acercando a ese concepto de escala, del tratamiento de datos a gran escala. Es decir, hay que hacer un análisis caso por caso de los supuestos, ¿vale? Porque no es tan categórico, por desgracia este concepto es demasiado ambiguo y no nos permite ser tan categóricos para descartar o no el nombramiento de un delegado de protección de datos. Yo siempre digo que en caso de duda, pues conviene que se nombre el delegado, pues para evitar que el día de mañana, como hemos visto en las noticias, pues se considere que la agencia considere en contra del criterio que teníamos que necesitábamos un delegado de protección de datos. Nosotros decimos que no, lo documentamos por escrito, porque ojo, esta decisión siempre hay que ponerla por escrito, ¿vale? No van a decir, no, yo tuve la idea y me leí la ley y dije que no era necesario. No, usted lo pone por escrito y justifica el por qué sí o el por qué no,
¿vale? Entonces, en ese sentido, puede ser, si dices que no y te arriesgas y apuras mucho, digamos, el criterio, pues puede ser que llegue la agencia y que diga, pues yo opino que sí, que usted está obligado, y como opino que sí, y mi criterio es el que vale, pues aquí tiene usted la sanción de 10.000 euros, como hemos visto en la sección de noticias, ¿no? Lo que pasa es que en ese caso era muy evidente por lo que vamos a ver precisamente en esta norma. En la LOPDGDD, en su artículo 34, que nos aterriza mucho más, lo vais a ver que estos casos supuestos son mucho más concretos, afortunadamente, que los que menciona el Reglamento General de Protección de Datos. Por ejemplo, lo primero que dice, con colegios y consejos profesionales, es decir, todos los colegios profesionales, abogados, médicos, arquitectos, etcétera, están obligados a tener un delegado de protección de datos. Otro supuesto, centros docentes y universidades. Cualquier centro educativo, cualquier universidad pública o privada está obligado a tener un delegado de protección de datos. Entidades que exploten y presten servicios de comunicaciones electrónicas cuando traten de forma habitual y sistemática datos a gran escala. Volvemos otra vez al concepto este que hemos visto de gran escala, con lo cual cuidado con este tipo de cuestiones. Prestadores de servicios de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio. Si mal no recuerdo, una de las sanciones que hay impuestas por no tener delegado de protección de datos se basa en esto. Es decir, por una entidad que manejaba datos de, me parece que era, si no recuerdo, 3 o 4 millones de personas, y sobre todo, primero, volumen considerable, está claro, pero ya no solamente era el volumen de personas, sino que elaboraban perfiles de esos usuarios, con lo cual se reunían estos dos requisitos y por eso se le impuso la sanción correspondiente por no haber nombrado en su día al delegado de protección de datos. Las entidades de crédito están obligadas a nombrar un delegado de protección de datos, los establecimientos financieros de crédito, las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Ojo, entidades aseguradoras y reaseguradoras, no las corredurías, ¿vale? Empresas de servicios de inversión reguladas por la legislación del mercado de valores. Los distribuidores y comercializadores, lo diré bien, de energía eléctrica y gas natural. Los responsables de ficheros comunes para la evaluación de solvencia patrimonial y crédito, ficheros comunes para la gestión, prevención del fraude, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Es decir, bueno, pues todas estas entidades que se dedican a SNEF, Equifax, todas estas para el tema de evaluación de solvencia patrimonial. Actividades de publicidad, aquellos que realicen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en preferencias de los afectados y realicen actividades que impliquen elaboración de perfiles. Centros sanitarios obligados a llevar historia clínica. Esto es muy importante porque esto dice centro sanitario. Uy, yo tengo una consulta. ¿Eso es un centro sanitario o no? Claro, para saber si estamos incluidos dentro de esa definición de centro sanitario, tenemos que acudir a una legislación complementaria que está ahí mencionada. El Real Decreto 1227 del 2003, donde en su anexo 1 y 2 se detalla qué se considera legalmente como un centro sanitario. Ojo, porque por ejemplo ahí se incluyen las consultas individuales. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues afortunadamente la LOPDGDD sí que introduce una excepción que te indica que si tú eres un profesional independiente, un autónomo, por así decirlo, que estás ejerciendo a título individual tu profesión, no necesitas el delegado de protección de datos. Típica consulta de un psicólogo, de un médico, etcétera. Consulta individual, aunque, insisto, físicamente compartas los gastos, pero tú estás ejerciendo a título individual tu profesión de médico, que estéis 4 psicólogos, 4 médicos en un mismo espacio, en una misma consulta compartiendo gastos. Si lo hacéis de forma individual, no hay ningún tipo de problema y no necesitáis delegado de protección de datos. Pero ojo al supuesto en el que, por ejemplo, constituís una SL o constituís una comunidad de bienes o algún otro tipo de fórmula asociativa para compartir esos gastos y también esos ingresos. Es decir, pues a partir de ese momento empezáis a facturar a los pacientes desde un CIF común, ¿vale? Ahí ya no estaríais ejerciendo vuestra profesión a título individual, sino que lo haríais para esa persona jurídica y por lo tanto ahí sí se requeriría un delegado de protección de datos. Por supuesto hospitales, por supuesto clínicas, etcétera, ¿vale? Todo eso ya sí que no entrarían dentro de esta excepción porque normalmente eso
se ejerce, es decir, no hay un tratamiento masivo de datos y por lo tanto datos de categoría especial y no se aplica esta excepción del ejercicio individual de la profesión, ¿vale? Entidades que emitan informes comerciales referidos a personas físicas, ¿vale? Las típicas entidades por internet, páginas web que emiten informes comerciales, normalmente suele ser de empresas, pero hay alguna, me viene una muy conocida a la cabeza, que también emiten estos informes comerciales sobre autónomos. Pues esa en concreto, esa entidad, por hacer esa actividad, estaría obligada a tener su delegado de protección de datos. Operadores que desarrollen actividades de juego. Este era el caso que vimos en la noticia, es decir, es que era evidente que estaba obligado, puesto que la propia LOPD lo especifica como uno de los supuestos que están obligados, con lo cual es que no tenían excusa para evitarlo, ¿no? Y aparte que tenían un tratamiento de datos en número importante. Las empresas de seguridad privada, ya lo hablábamos antes, no solamente aquellas que están ejerciendo esa actividad de videovigilancia en grandes infraestructuras de mucho paso, sino que donde haya mucha afluencia de personas, sino que en sí, por ser una empresa de seguridad privada, ya estás obligado a disponer, a nombrar un delegado de protección de datos. Y por último, las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad, que en este caso serán pues todas las federaciones prácticamente deportivas, porque en las categorías inferiores todas las federaciones acaban tratando datos de menores de edad, ¿vale? Imagino que no podemos profundizar en muchos de los casos, es posible que os hayan quedado dudas, y mi empresa y en concreto el delegado qué es lo que hace, o cuándo puedo nombrar a alguien de mi equipo. Todas esas dudas es lógico y es normal que os asalten. Y bueno, pues para resolver cualquier duda que tengáis, os proponemos que si queréis, reservéis con nosotros lo que nosotros denominamos una sesión punto cero, ¿vale? Que es una sesión de simplemente de 30 minutos, en el que nos expongáis estas dudas que tengáis, ya no solamente el delegado de protección de datos, de cualquier cuestión que afecte a vuestra empresa, a vuestro negocio digital, pues que tengáis una duda pues de protección de datos, de derecho TIC, de propiedad intelectual, de marcas, de dominio, cualquier cuestión legal referida a estos temas, podéis hacer una reserva de una sesión con nosotros totalmente gratuita, sin coste, sin ningún tipo de compromiso, nada, simplemente para recibir la ayuda que necesitáis en este momento. Tenéis una duda, una consulta, nosotros tenemos la capacidad de ayudaros y queremos aportar eso al sector para que, bueno, todos, entre todos, crezcamos y salgamos de esta situación tan complicada, ¿no? Que nos ha traído esta pandemia del COVID. Así que ahí tenéis la dirección, la tenéis también en la descripción del vídeo, donde podéis reservar la sesión que llamamos punto cero, que sea una sesión de arranque y de por lo menos solventar esa duda que tengáis. Insisto, en este tema o en cualquier otro, si tenéis una duda sobre el delegado de protección de datos, no sé si me aplica, no sé tal, ahí podéis reservarla sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pues nada, quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que necesitéis. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro boletín telegaliano de esta semana. Hemos visto las noticias de interés, las más destacadas de estas últimas semanas, bueno, siempre desde esa perspectiva de aprendizaje y de sacar conclusiones que nos sirvan para nuestro día a día. Hemos visto el Consejo de Seguridad que esta semana estaba centrado en las copias de respaldo, las copias de seguridad, cómo disponer, cómo hacer una buena política de copias de seguridad. Y por último hemos hablado del delegado de protección de datos en nuestra sección del Consejo Legal. Hemos visto todos los supuestos en los que la ley nos exige que nombremos un delegado de protección de datos. Pues hasta aquí ha llegado el boletín de esta semana. Os emplazamos para los siguientes boletines y si os ha parecido útil, si os ha gustado toda la información que hemos visto en estos minutos, primero agradeceros vuestra atención y segundo pues pediros que os suscribáis al canal y bueno pues le deis a la campanita para poder estar al día y que os avise la plataforma cuando subamos el próximo boletín y el próximo vídeo, ¿vale? Bueno, pues feliz semana y nos vemos en el próximo boletín telegaliano. Gracias a todos.